El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículos del 8 al 20. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Ese pasaje lo tuvimos lectura de él al inicio del servicio, pero vamos de nuevo a leerlo, ya que es el pasaje en el cual nosotros vamos a estar reflexionando en nuestro mensaje en esta tarde. Lucas capítulo 8, versos del 8 al 20, y si su condición física se lo permite, le pido que estemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Lucas capítulo 8, capítulo 2, versos del 8 al 20, y le hemos titulado a este mensaje de la siguiente manera: Buenas noticias. Repito, buenas noticias. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. El título de este mensaje es uno que para mí es sumamente esperanzador, sumamente hermoso. Especialmente cuando vivimos en un tiempo donde se ha hecho negocio y, y se ha hecho mucho énfasis en lo que son las malas noticias. De hecho, el negocio, si podemos llamarlo así, de llevar los eventos, tanto locales como nacionales, se ha enfocado más en el sensacionalismo y enfocando los aspectos negativos que suceden en nuestra sociedad. Que ciertamente hay muchas situaciones difíciles, hay muchas situaciones, si podemos llamarlas así, malas, que ocurren en el mundo, pero sin embargo también ocurren muchas cosas buenas. Pero el tanto énfasis en las malas noticias ha creado una sociedad que camina en sumo pesimismo, que camina con temor, que camina con desasosiego, porque está ya anticipando lo malo en lugar de esperar que algo bueno. En los tiempos bíblicos, yo creo que eso no hacía mucha diferencia, porque en el contexto donde precisamente se da el nacimiento de Cristo,
había muchas situaciones dentro de la sociedad de ese momento. Una de las situaciones primeramente era que el pueblo de Dios estaba bajo el control o el dominio de la política o de la autoridad romana. En ese sentido, ellos como pueblo pues se sentían que no participaban de su verdadera identidad. Se sentían que realmente necesitaban, como siempre han anhelado, esa emancipación, esa liberación como pueblo que les permitiera tener su identidad. Así que ellos estaban desde el punto de vista político bajo el yugo de los romanos. Lo segundo era que dentro del aspecto religioso, y ese es el que queremos detenernos en esta tarde, ellos tampoco encontraban en el movimiento religioso algo que le diera ciertamente paz y tranquilidad. En ese momento no escaseaba lo que eran los servicios religiosos, no escaseaba lo que eran las festividades, no escaseaban lo que eran los sacrificios. Tenían gente, llamados sus líderes, que eran personas sumamente preparadas, pero sin embargo el pueblo caminaba con mucha pesadumbre, caminaba sin esperanza, porque aún los mismos líderes religiosos, que eran los llamados a comunicarle la palabra de Dios al pueblo, el mismo Jesucristo denunció posteriormente, específicamente en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, que habían llegado estos maestros a un nivel que podían enseñar lo correcto, sin embargo, sus acciones no iban de acuerdo a sus palabras. Él le dijo a los discípulos que los podían escuchar, pero que no hicieran como ellos, porque ellos decían y no hacían. O sea, que a nivel religioso sus principales líderes eran unos hipócritas. No eran personas que representaban dignamente el mensaje que ellos comunicaban. Pero no solamente eso, sino que inclusive también a nivel religioso les imponían unas cargas al pueblo. O sea, la fe en este caso se convirtió en un mensaje que solamente radicaba en las acciones de lo que el hombre debía hacer en respecto a Dios, específicamente dentro de lo que eran las actividades religiosas. Y se dice que aparte de los 10 mandamientos, la religión y la expresión judaica del momento lo había a 639 mandatos. O sea que no solamente tenían unos mandamientos que eran los que Dios había prescrito en el Antiguo Testamento, sino que a todo esto le habían añadido otras cargas al pueblo. Entonces el pueblo no podía apreciar en Dios un Dios de amor, tampoco un Dios de gracia, sino que tristemente lo que veía Dios que era prácticamente un juez. Un juez que solamente estaba pendiente y consciente de los comportamientos del ser humano en términos religiosos. Y ciertamente, mis queridos hermanos, nosotros no debemos tampoco olvidar ni obviar que Dios es un Dios justo y que ciertamente las acciones pecaminosas del hombre no han sido pasadas por alto por Dios. Pero el mismo Dios que ciertamente señala actos pecaminosos y que le revela al hombre acerca de su condición esclava del pecado, también es el Dios que promete liberación. Es el Dios que redime. Es el Dios que viendo al pueblo en cadenas espirituales, en lugar de dejarlo a su ventura, en lugar de dejarlo en esa condición, Dios entonces en la persona de Jesucristo vino a traer liberación al ser humano. Y esto era algo que venía anunciado desde el Antiguo Testamento. Pero ya la gente, mis queridos hermanos, como le dije, en el contexto en el cual nosotros leemos este pasaje de Lucas, políticamente hablando, no se encontraban muy cómodos. Religiosamente hablando, tampoco los líderes estaban ministrando sus necesidades ni le estaban comunicando
de manera honesta y real lo que era el mensaje de Dios. Pero en ese momento de tantas situaciones tan negativas, en ese momento de situaciones tan difíciles, sin embargo, una noche común y corriente se convirtió en una noche extraordinaria. ¿Por qué? Porque el Señor estaba revelándole, en este caso, a unos pastores que ya el cumplimiento de la profecía de quién es el Salvador se iba a cumplir y que ahora eran buenas noticias lo que iba a recibir que el pueblo. Hoy día, mis queridos hermanos, en este otro lado de la cruz, porque así yo le llamo el tiempo que nosotros estamos viviendo, ya que en el Antiguo Testamento ese pueblo caminaba mirando hacia el futuro, en la esperanza de que iba a venir un Mesías que iba a nacer y que iba a traerle salvación a la humanidad. En este caso nosotros no tenemos que mirar hacia el futuro, sino que nosotros tenemos que mirar hacia el pasado porque ya tuvo lugar ese cumplimiento. Jesucristo ya nació. Jesucristo ya se manifestó. Jesucristo murió en la cruz. Él en su muerte llevó nuestros pecados y ascendió, resucitó y ascendió a los cielos. Y lo que estamos esperando en este lado de la cruz no es otra cosa que el cumplimiento de su otra promesa, que es la segunda venida de Él. Pero a pesar de que nosotros vivimos ya en el tiempo donde ya se cumplió la venida de Cristo, donde ya se cumplieron todas esas promesas, y hoy lo que tenemos es el Evangelio para ser creído, el Evangelio para ser vivido, el Evangelio para sostenernos en Él. Sin embargo, tenemos una sociedad que tristemente ha preferido caminar en las tinieblas y caminar en el pesimismo de las malas noticias que le da el mundo. Vivimos en un sistema, vivimos en una sociedad donde tristemente, aunque hay un testimonio de lo que es el Evangelio, la gente se rehúsa en creer. Continúan aferrándose a las viejas ropas de las que nos dejó Adán en la desobediencia en el huerto. Se quieren aferrar a lo que es lo material, se quieren aferrar a lo que simplemente es perecedero, quieren hallar en el lugar equivocado lo que es el significado de sus vidas. Y tristemente, hoy día vemos el resultado donde los mayores retos que tenemos no es lo económico, donde los mayores retos que tenemos hoy día no es por no tener facilidades o tener tecnología, que aún el hombre teniendo recursos económicos o teniendo tecnología o teniendo todas las demás cosas que le facilitan tener una mejor calidad de vida, sin embargo es el tiempo donde más suicidios hay, es el tiempo donde más depresión hay, es el tiempo donde más acompañada está la gente, pero al mismo tiempo más sola se siente la gente. Porque les prometieron que viviendo en abundancia y trabajando afanosamente por muchos años, entonces eso les iba a dar paz, eso les iba a dar tranquilidad, que el gran sueño americano iba entonces a llenar todo lo que era su vida, que obtener un diploma en la universidad, eso era lo que le iba a dar propósito en la vida. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, estudiar es bueno, trabajar es honroso. Ganar el dinero es el ganar el pan de cada día dado por Dios. Pero no podemos, mis queridos hermanos, enfocarnos en que son las bendiciones las que nos van a dar paz, sino las que nos dan paz son las quien nos da las bendiciones, que Dios. ¿De qué vale nosotros disfrutar de aquellas cosas que Él nos puede dar si tristemente nosotros no podemos aprovecharlas porque no hemos tenido ni hemos hecho la paz con Dios, que solamente, escúcheme bien, solamente se da a través de la persona de Jesucristo? Hoy día el hombre inclusive quiere acercarse a Dios, pero él mismo forma sus puentes, él mismo crea sus caminos. Y de una manera obsesionada, de una manera bien obstinada, dice, no, en este camino es el que yo voy a caminar y por este camino Dios me tiene que bendecir y yo tengo que llegar a Él. Pero no es así, mis queridos amigos y hermanos.
Dios ha determinado que es un solo camino lo que nos lleva a Dios. Y ese camino Jesucristo mismo se lo agenció en sí mismo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y le voy a decir, mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de buenas noticias. Porque el mensaje de que en sí mismo tenemos el poder de llegar a Dios, no por nuestros propios medios, no por nuestras propias obras, sino por aquel que murió y resucitó en la cruz del Calvario, es una buena noticia que es digna no solamente de ser escuchada, es digna de ser repetida una y otra vez, porque es la mejor noticia o la única noticia que necesitamos que escuchar. Aquí en el contexto de Lucas, mis amados hermanos, que de hecho es el evangelio que más contiene información acerca de los eventos de la natividad, a diferencia de los otros evangelios. Aquí incluye esta narrativa que tiene que ver con los pastores. Y lo interesante de todo esto es que estos pastores, personas comunes y corrientes, personas que muy sencillas, estaban en su noche rutinaria, ejerciendo las labores pastoriles de proteger ese rebaño, de guardarlo. Sin embargo, esa noche rutinaria se iba a convertir en una noche extraordinaria, pero no solamente para ellos, sino para toda la humanidad. Porque no sabemos los nombres de estos caballeros. No sabemos quiénes eran. Lo que sí sabemos es que participaron de algo glorioso y trascendental. Que hasta ellos mismos no pueden ser identificados, como le dije, ni por nombres ni por rostros. Y sin embargo, las estampas que tienen que ver con la Navidad ponen a estos pastores, ponen a estos personajes. ¿Y por qué de allí viene toda esa relevancia, toda esa importancia? Por el mensaje que ellos recibieron. Dice en el verso 8 que como era de costumbre, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y dice el verso 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. En ese día rutinario, yo quiero que usted se ponga en su lugar. Imagínese usted, posiblemente a nivel profesional, usted se desempeña como maestro, se desempeña como maestra, se desempeña como enfermero, como tenemos aquí en la iglesia, se desempeña como negociante o se desempeña como ama de casa. Y estamos todos los días cautivos con una rutina, ¿verdad que sí? Con una rutina que, lógicamente, parte de lo que se llama la organización de uno en los días, que uno dice, bueno, por la mañana hago esto, al mediodía hago esto, en la tarde hago esto, en la noche hago esto. Estamos bien, pero que bien organizados, pero también esa organización se convierte en algo que es rutinario. Es algo que, recuerdo un viejo comercial. Iba a decir viejo, pero como voy a decir a continuación que era cuando yo era niño, entonces va a haber una asociación de ideas que no quiero. Pues le voy a decir que, nada, había un comercial clásico de televisión que había un hombre, y creo que eran de frijoles o habichuelas los anuncios. Y era que en el anuncio se presentaba a este hombre que decía que hacían que lo mismo y lo mismo. Y lo mismo, todos los días cocinaban lo mismo, todos los días era lo mismo, hasta que llegó este producto que iba a salvarlos de la rutina. Y no le voy a hacer el comercial porque ellos no me pagan nada. Ellos no me auspician. Pero el tema era, se hacía lo mismo, era algo que es rutinario. La vida de hoy día, mis queridos hermanos, es una vida sumamente rutinaria. Y lo interesante es que a eso le llamamos vida, a esa rutina. A esa rutina que se repite una y otra vez, que inclusive ya nos llegó el fin de año y parece que fue ayer que estamos despidiendo el año 2018.
Pero vivimos todo un año de rutina. Y como le digo, sí, eso es parte de la vida. Pero por otro lado, no hay expectativas de que algo diferente pueda ocurrir. No hay expectativas de que haya algo más elevado que lo que estamos haciendo. En el caso de estos pastores, algo más elevado que la función pastoril se dio esa noche. Se dio la maravillosa revelación de Dios de que era el tiempo del cumplimiento del nacimiento del Salvador del mundo. Imagínense que en la rutina suya Dios intervenga para darle una buena noticia. Y le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Lo interesante es que según el texto que acabamos de leer, dice Lucas que ellos tuvieron gran temor. Y cuando yo estoy leyendo estas palabras de este texto, que lo he leído en innumerables ocasiones y que lo he predicado en muchas ocasiones, me llama la atención que cuando viene una visitación de Dios o que hubiera una manifestación de Dios, nos produce al hombre caído, nos produce temor, nos produce miedo. Yo le aseguro que si usted saliera hoy de la iglesia y tuviera la aparición de un ángel, lo primero que usted se va a poner más blanco que él. Se va a poner pálido. Se le va a infundir temor cuando se supone que una manifestación como esa, en lugar de infundirnos temor, lo que debe infundirnos es alegría. Pero es porque después de la caída del hombre, tristemente, el hombre ya no escuchaba a Dios de una manera agradable. O sea, ya la voz de Dios no producía en él gozo ni alegría, sino que por causa de la culpa y el pecado, lo que estaba produciendo era ¿qué? Miedo. Tan es así que nuestros primeros padres, Adán y Eva, luego de la caída, cuando Dios los llamó a ellos en el huerto, se escondieron. Y el mismo Dios le dice, ¿por qué se esconden? Y ellos le contestaron, es que oímos tu voz en el huerto y tuvimos ¿qué? Miedo. Hermanos, miren lo que ha hecho el pecado dentro de la humanidad. No solamente nos ha separado de Dios, que no queremos saber de Él. Y que no solamente queremos saber de Él, que si quiero saber de Él, entonces yo soy el que pongo los parámetros, yo soy el que pongo las reglas y entonces Dios es el que me tiene que seguir a mí. Así es la arrogancia del ser humano. Le quiere decir hasta a Dios cómo debe ser el plan de salvación. El mismo hombre quiere ser el arquitecto del arca que lo lleve a salvarse. Y le aseguro que utilizando esta misma analogía del arca, y usted conoce la historia del arca de Noé, esa arca, las dimensiones y los materiales y toda esa ingeniería, fue Dios el que se la dio a Noé. Porque le aseguro que si Dios le hubiera dejado al hombre que hiciera el arca para salvarse, Noé no hubiera sobrevivido ni 2 días después del diluvio. Porque todo lo que el hombre hace, tristemente, es imperfecto. Pero todo lo que viene de Dios, todo lo que viene planificado desde la eternidad, todo lo que proviene de la mente del Dios Todopoderoso, es que es perfecto. Así es el hombre, mis queridos hermanos. Hoy día quiere hacerse su propio castillo, el hombre quiere hacer su propio camino, pero es un camino que, alejado de Dios, es un camino de ¿qué? De muerte. El hombre en sus inicios tuvo miedo de escuchar la voz de Dios. No se supone que cuando uno escuche la voz de Dios tenga miedo. Se supone que sí tenga reverencia. Sí se supone que uno tenga adoración. Pero también se supone que tengamos gozo y alegría. Hermano, es como cuando éramos niños. Yo les pregunto si la voz de nuestros padres cuando nos llamaban nos producían temor o alegría. Algunos padres han criado lo que yo llamo el reino del terror. O sea, buscando tener un hogar tan y tan en orden y tan perfecto, en lugar de ser cariñoso con sus hijos y también demostrarle lo que es el amor, han hecho una especie de dictadura en el hogar. Y entonces cuando ese padre o esa madre llaman a ese niño y él escucha esa voz, en lugar de decir, mi padre me llama, mi madre me llama, lo que dice, ay Dios mío, ¿qué querrá él ahora?
¿Qué me irá a señalar? ¿Qué malo hice? ¿Cuál fue el error? ¿Qué correa va a usar ahora? ¿Qué chancleta volará hacia mi cabeza? Pero se nos ha creado un temor y un terror que aunque no fuera para eso, ya estamos tan afectados y dañados que cuando llegamos posiblemente sea que nos ha llamado simplemente para preguntarnos cómo estamos. Pero como ya le tenemos terror, y ciertamente a nuestros padres les debemos respeto, les debemos honor, pero una relación que esté fundamentada en el miedo nunca es saludable para nadie, ¿lo oyó? Nuestra relación con Dios no puede estar fundamentada en miedo. Nuestra relación con Dios tiene que estar fundamentada en la gracia y el amor de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Aquí estos pastores escucharon y vieron esta maravillosa revelación y tuvieron gran temor. Pero en ese momento el ángel les dijo, como les redijo a María, como le dijo a José, como sigue siendo parte del gran mensaje teológico de la Navidad: no teman, porque he aquí, yo les traigo buenas noticias, buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo todo el pueblo. Y hoy hablamos de esas buenas noticias. ¿Y por qué son buenas noticias? Primeramente, porque de acuerdo al ángel que le habló a estos pastores, son buenas noticias primeramente para quién va dirigido el mensaje. ¿Y ustedes saben para quién iba dirigido el mensaje? Para todo el pueblo. Dice aquí en el verso 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para quién, para todo el pueblo. Lo hemos visto en los pasados mensajes, pero voy a continuar reiterando lo mismo. La Biblia nunca me menciona que Dios utiliza lo que socialmente le llamamos importante. Dios nunca utilizó gente de influencia para ir glorificarse. Recuerdo que en una reunión pastoral hace muchos años, estaban hablando y un ministro le dice al otro, yo sé lo que yo necesito para que mi iglesia gane importancia en la comunidad donde estamos. Y alguien le preguntó, ¿qué? Que se conviertan dos artistas famosos. Si se convierten dos artistas famosos y son miembros de la iglesia, le aseguro que entonces vamos a ganar notoriedad y hasta influencia y respeto en la sociedad. Y otro dijo, no, si no solamente artistas, yo quisiera que se convirtieran los empresarios y los profesionales de ese lugar donde yo estoy, porque yo estoy convencido que serán los profesionales los que realmente van a hacer atractiva esa iglesia y la gente nos va a tener un respeto. Hermanos, cuán equivocados. Porque las buenas noticias del Evangelio sí son para los profesionales, pero también son para la gente sencilla. Son para el educado académicamente y también para el que no ha tenido la oportunidad de tener letras. El mensaje del Evangelio es para todo el pueblo. Y lo que hace que una iglesia resplandezca en medio de la comunidad no son los miembros que la pertenecen, sino la cabeza que lo sostiene, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es lo que hace que este lugar resplandezca. No somos nosotros los que le damos más gloria al nombre de Dios. Jesucristo en sí mismo es más que hermoso, precioso y maravilloso para Él tener toda la gloria. Somos nosotros los que somos beneficiados de esa hermosura y de ese impacto de la gracia de Dios. Este mensaje son buenas noticias porque es para todo el pueblo, no es para algunos nada más. El mensaje es, como le dije, para los ricos y los pobres y para los de la clase media, para los educados y los no educados, para los que son asiáticos como hispanos,
como afroamericanos, como de todas las nacionalidades. Es un mensaje que es para todo el pueblo y es a través de gente sencilla para cautivar el corazón de gente que estaba separada de Dios y hacerlos a ellos tan sencillos como es el evangelio que se predica. ¿Por qué? Porque el mensaje Dios ha escogido que sea gente sencilla los que lleven el mismo. Por eso usted jamás subestime lo que Dios puede hacer a través suyo. A veces pensamos que solamente el evangelio puede ser llevado por celebridades o por pastores reconocidos. No, mi hermano, el mensaje ha de ser llevado y siempre los instrumentos de Dios han sido los más sencillos para llevar un mensaje sencillo que cautiva a una humanidad que necesita la sencillez, pero el poder del evangelio para ser transformados. A través de gente sencilla, los pastores de ovejas iban a decirle al pueblo ese día: ya dejemos la espera, ha nacido ¿qué? El Salvador. Gente sencilla, mis queridos hermanos. Gente sencilla fueron sus mensajeros. Gente sencilla fueron los que se ocuparon de la crianza del Salvador en sus etapas de niñez. Fue una doncella, una joven virgen, la que fue escogida para albergar en su vientre a Jesucristo. Fue un hombre sencillo como José, el que fue escogido para ser el padre terrenal de Jesucristo. Fueron 12 hombres sencillos los que fueron escogidos por Dios para llevar el evangelio a todas las naciones. Muchos de ellos sin letras, pero que hoy las grandes universidades y los seminarios los estudian a ellos. Porque esa gente sencilla vino a ser alguien extraordinario por lo que Cristo hizo en el corazón. Hermanos y amigos que nos visitan, estos son buenas noticias, bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted se ha levantado a veces por las mañanas diciendo: ay, Dios mío, yo quiero escuchar una buena noticia hoy. Yo quisiera escuchar algo diferente. ¿Por qué? Porque ahora, cuando tenemos todo en el celular, y por lo regular todo lo tenemos a nuestro alcance, y lo que hacemos es que inmediatamente que abrimos los ojos buscamos el celular y buscamos las noticias, ¿verdad? Antes no había nada de esto, era esperar a que el jovencito en la bicicleta nos lanzara el periódico. No sé si en su país, pero en mi país estaba ese jovencito que se levantaba a las 4 de la madrugada y iba en su tradicional bicicleta a tirar los periódicos a las casas. Y entonces mi papá pues esperaba cuando llegaba ese periódico, entonces veía las grandes noticias. Y claro, muchas de esas noticias eran internacionales. Y ya cuando llegaban a mi hogar, pues ya eran noticias viejas. Hoy día no. Es más, lo que está en la prensa ya es viejo en referencia a lo que tenemos en los celulares y la tecnología. Pero nos levantamos y tenemos un text message, un mensaje de texto que nos dice: hay que pagar la luz. Qué buena noticia, ¿verdad? Hay que pagar el aceite. Qué buena noticia. Hay que ir al médico hoy a la cita a ver cuáles son los resultados. Qué buena noticia. Otro text message dice, posiblemente tu jefe: tengo que hablar contigo hoy. Dame 5 minutos, y son los 5 minutos más largos de la vida, porque por lo regular nos hemos hecho una cultura que en lugar de los jefes reunirse con los empleados para reforzarlos, solamente lo han limitado para observar las cosas malas que hacen los empleados. De hecho, si aquí hubiera entre nosotros un gerente, deben decirle algo: gerencial es algo hermoso. Pero recuerde también que no solamente hemos de acercarnos a los que son personas a nuestro cargo para señalarles lo que no hicieron bien, sino también es bueno reunirlos y con esa misma formalidad decirle: estoy muy orgulloso del trabajo que estás haciendo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque hasta socialmente tenemos una cultura de miedo, ¿no sabía? Porque hasta el mismo empleado, cuando el jefe dice: tengo que hablar contigo, dice: aquí me votaron, olvídate de eso. Aquí me votaron, aquí olvídese, ya la compañía parece que va a hacer recorte y yo soy el primero que le van a tumbar la cabeza. Entonces, de ese espacio de tiempo
y de la distancia que comprende, desde el momento en que te lo digo hasta la oficina, nosotros hemos hecho un apocalipsis inmenso en nuestra mente. Ángeles batallando, el anticristo ganando, entonces todo, olvídese, una guerra mundial, las plagas volvieron peores que antes, estamos ya atemorizados porque ya estamos asociando que el mensaje que nos va a dar el jefe es de cesantía o de decirnos todo lo malo que hemos hecho. Vivimos en un mundo que nos hemos hecho negativamente adictos a las malas noticias. Pero el Evangelio son buenas noticias, bendito sea el nombre del Señor. Porque es un mensaje para todo el pueblo. Pero también, mis queridos hermanos, no solamente buenas noticias porque es un mensaje para todo el pueblo, a través de gente sencilla, para gente sencilla, sino que también son buenas noticias por la naturaleza del mensaje mismo. ¿Y cuál es el mensaje? Ha nacido ¿qué? El Salvador. Hermanos, para los que somos impacientes, que queremos, ¿verdad?, que las cosas se nos den de hoy para mañana. Voy a decirle que la expectativa mesiánica de esos tiempos fueron muchos siglos los que tardaron. Desde las profecías de que venía el Salvador hasta su cumplimiento. Imagínense, muchas generaciones esperando que ese Salvador anticipado y prometido viniera y naciera. Y después de tanta espera, en ese momento se anuncia de la manera más inusual, en el momento más inusual y de las maneras más inusuales. Porque la noticia viene a unos pastores que se la va a dar al pueblo y a su vez el nacimiento de Cristo es un lugar completamente sencillo, es un lugar donde más nadie se le hubiera ocurrido pensar que iban a ser tal personaje tan importante para la historia. Porque desde el libro de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 7, verso 14 dice, una de las profecías es, porque el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará que su nombre, ¿qué? Emanuel. También más adelante, en el capítulo 9 del mismo profeta Isaías, hay una gran profecía que está en el verso 6 y que dice de la siguiente manera, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué? De paz. Todo esto, estas profecías, ellos las habían estudiado, ellos las estaban esperando, pero no sabían cómo, cuándo, ni dónde. Pero llegó el momento. Y yo me imagino a todos estos pastores corriendo apresuradamente, con mucho gozo, tocando puerta a puerta, o posiblemente vociferando en las aldeas diciendo, ¡se cumplió! Ya no tenemos más que esperar. El Mesías ha nacido. Hoy se nos apareció un ángel del cielo. Tuvimos el privilegio, tuvimos la bendición de hoy recibir la gran noticia que les compartimos. Llegó la salvación a la humanidad. Ya no tenemos por qué caminar en oscuridad. Ya no tenemos que caminar en incertidumbre. Ya Jesucristo ha nacido y está en qué? Entre nosotros, mis queridos hermanos. Para aquel tiempo inmediato, ese mensaje hermoso. Para nosotros un verdadero tesoro, porque ya Él vino, ya Él vivió, y el propósito de su plan, que era morir en la cruz, ya se llevó a cabo. Y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Ahora estamos en una espera. Ahora estamos anticipando ese momento que para nosotros es incierto, pero seguro porque Dios lo prometió. Y es que Cristo vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia, a todos aquellos que han creído en Él. Y la pregunta es si tú has creído genuinamente en Jesucristo. La pregunta es
si tú genuinamente has creído que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Porque lo tercero de este mensaje, y con esto concluyo, es que fueron buenas noticias porque fue un mensaje para todo el pueblo. Fueron buenas noticias por el contenido del mensaje que ha nacido el Salvador. Y son buenas noticias por lo que produce el mensaje. ¿Qué es lo que produce? Paz y gozo. Paz y gozo. Dice aquí que los mismos ángeles le dijeron que las nuevas son de gran gozo para todo el pueblo. Y en el verso 13 y 14 dice que en esa misma revelación apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, y esto se ha convertido en un cántico navideño: gloria a Dios en las alturas y en la tierra que paz, buena voluntad para con los hombres. Y dice en el verso 20, y volvieron los pastores que glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué produce este mensaje? Produce lo que el mundo no te puede dar: paz y gozo. ¿Qué es el mundo? El mundo no es otra cosa que su sistema de valores y creencias. Ese sistema que nos quiere hacer creer que sin Dios podemos ser plenos, que podemos, emancipados e independientes de Dios, ser felices, que encontramos el mismo propósito de la vida, no en Dios, sino en nosotros mismos. Ese es el mundo. Y Juan, uno de sus discípulos, dijo en una de sus epístolas: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Este mensaje es buenas noticias porque produce paz y gozo. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti que ha confiado. Mi paz os dejo, dijo Cristo, mi paz os doy, no como el mundo la da, que yo os la doy. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará y guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te pregunto si hay algo más valioso que la paz. Yo le digo algo, y hermano, y esto que voy a decir a continuación no es un cliché, es una verdad. Hay personas que tienen una cuenta de banco que tú se le envidiarías, pero no tienen la paz que tú tienes. No la tienen. Algunos tienen propiedades que a algunos les envidiarían, pero no gozan de la paz que tú y yo tenemos. ¿Por causa de quién? De Cristo. ¿Estamos diciendo que no progresemos? No, podemos progresar. Pero ¿de qué vale buscar progresar si a fin de cuentas perdemos nuestra alma? Dice la Escritura. ¿De qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Su alma. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué mejor hay que tener paz y gozo? Dígame. ¿Qué mejor hay que tener paz y gozo? ¿Qué mejor hay que poder acostarnos a dormir con tranquilidad y despertarnos a sí mismos? Y podamos decir: así mismo me acostaré y dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dígame si hay algo mejor que eso. Dígame si hay algo mejor que abrir nuestros ojos y decir: Señor, gracias porque tú estás al control de mi vida. Que Señor, gracias porque tú eres mi buen pastor. Gracias, Señor, porque tú me sostienes. Gracias, Dios, porque tú me guías por sendas de justicia. Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me darás aliento y cuidado. Porque podremos pasar por el valle de sombra y de muerte, podremos pasar situaciones difíciles, pero la gran diferencia es que sin Cristo la vas a pasar solo.
pero con Cristo la pasamos con Él. Y nada podrá afectar a nuestro Señor, que es quien nos guarda. El Señor guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Y termino con esto. Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 10, verso 28 al 30. Y quiero que prestes mucha atención a estas palabras, porque esto, si tú lo crees de corazón, te va a dar mucha paz y gozo. Él le dijo a los discípulos: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Usted quiere algo más lindo que eso? Saber que Él nos da vida eterna. Segundo, que nunca vamos a perecer, nunca. Y que nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Que como dijo el apóstol Pablo, estoy persuadido de esto, de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo le pregunto si hay una mejor noticia que esta. Ahora, si usted afirma como yo que no la hay, yo le pregunto, ¿usted ha creído esta buena noticia? ¿Ha creído este anuncio? ¿Lo ha creído de corazón? Y si no lo has hecho, ¿por qué? ¿Qué te impide acercarte a Cristo? ¿Qué te impide decir realmente hoy, Señor, aquí está mi vida? Señor, ciertamente estoy celebrando y voy a celebrar la Navidad, pero por mucho tiempo la Navidad solamente representó para mí dos cosas: regalos y fiestas, fiestas y regalos. Pero estaba perdiendo de vista lo más importante de todo esto. Y es que la Navidad representa la encarnación tuya en Cristo Jesús para morir por mis pecados en esa humillante cruz. Morir y resucitar para darme vida eterna. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Quiere decir que no tengamos intercambio de regalos? Sí, vamos a tenerlos. ¿Va a decir que no tengamos este 24 y este 25 con gozo y alegría? Sí, pero que no sea el gozo que viene como resultado de la cultura y la tradición, sino como resultado de un nuevo nacimiento hecho en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios, que nos dice: Señor, gracias, porque viniste a morir por nosotros en la cruz. Resucitaste y hoy, más que nunca, celebro la Navidad con un mayor sentido, con sentido de agradecimiento y de adoración. Agradecimiento porque lo hiciste por mi Señor, y de adoración porque yo no puedo pagarte nada de lo que tú has hecho. Simplemente mi corazón redimido por tu gracia y cautivado por la misma es lo que me puede llevar a adorarte. Y mi deleite está en darte gloria y honra a ti, mi Dios. Como dijeron en la Reforma, y termino con esto: soli Deo gloria. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por esta tu iglesia, Dios. Gracias, Señor, por todas las oraciones que has contestado, Señor. Gracias porque esta iglesia nació en tu corazón, mi Dios. Porque cuando llegamos como misioneros, Padre, aquí no había nada, Señor. Apenas conocíamos a alguien, mi Dios. Pero, Señor, confiados en el llamado tuyo, Señor, y en el respaldo que nos diste, inclusive por medio de nuestra denominación, llegamos aquí, mi Dios.